Vamos a ir ahora con Eliana Paula Varela y Diana Huertas, que son profesoras de la Universidad Pedagógica Nacional, y nos van a contar respecto a su experiencia. Entonces vamos, ya está listo, ¿cierto? Sí, está perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan acá y a través de la virtualidad. Quiero confirmar si están viendo mi presentación. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Bueno, mi nombre es Eliana Varela, soy magíster en estudios en infancias de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciada en artes escénicas de la misma universidad. Esta es una ponencia que hicimos con la doctora Diana Patricia Huertas. Hoy no está porque está justo en clase y no la pudo modificar, pero digamos es un trabajo que hemos venido haciendo de manera conjunta con ella a propósito de todo el trabajo con la infancia, todo el paso por el COVID y evidentemente todo lo que tuvimos que vivenciar a través pues de las pantallas. Nosotras somos maestras de la licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica y acompañamos las dos el espacio de práctica de la licenciatura. De ese espacio de práctica, digamos, deviene todo este análisis que les voy a mostrar a continuación y todas las reflexiones que hemos venido haciendo en el transcurso, digamos, de este tiempo. Esta reflexión que les voy a mostrar, además, es producto de un artículo que aún no está publicado, ¿sí? Que estamos en proceso de publicación. Y es producto de eso. Bueno, entonces comencemos pues a mirarla. Este documento, esta reflexión tiene como nombre Infancias, Teatro Aplicado y COVID, la escena más allá de la pantalla. Nuestra especialidad es el trabajo con infancias. Estamos preguntándonos por todo el arte escénico trabajado con los niños y las niñas de infancia. En esto venimos trabajando hace rato. Y sucedieron un montón de cosas cuando viene toda la pandemia y cuando nos toca, digamos, hacer todas nuestras prácticas y además acompañarlas a nosotras como profes a través, digamos, de la pantalla. Entonces aquí viene un reto gigante, viene un reto, digamos, bien grande, sí, porque si para nosotros, pues, de adultos fue, digamos, un poco difícil encontrarnos en este espacio, pues aún más con los niños y niñas de todos los espacios que se puedan imaginar, colegios distritales, espacios comunitarios, educación informal, muchas veces grupos de niños y niñas de otros espacios que estábamos trabajando. Entonces, en la reflexión, pues, ¿qué buscamos, qué buscamos resolver? Pues, cómo llevar el teatro presencial a una modalidad virtual para niños y niñas menores de 8 años. Que teníamos unos cuerpos a través de las pantallas y comenzamos a encontrarnos entonces con toda la construcción de lo que fue el espacio ficcional de la pantalla, que es lo que está pasando pues justo en este momento con quienes están, digamos, detrás de este Zoom que está haciendo, digamos, el eje de mediación, ¿cierto? Creamos un espacio ficcional, creamos un espacio donde estamos teniendo en este momento una conferencia, así ustedes no estén acá, pues jugamos todos a crear el espacio ficcional de que estamos, digamos, acá en este espacio. Imitación y teatro gestual como lugares indispensables en esta búsqueda, como lugares que se llevan de las artes escénicas y, digamos, la vivencia del teatro en las clases virtuales. ¿Por qué pensarnos esto y por qué analizarlo? Las artes y la infancia
son dos lugares que se conjugan entre sí de manera innata, ¿sí? Con los niños y con las niñas no necesitamos decirles que hagan teatro, no necesitamos decirles que imiten, no necesitamos decirles que canten o que inicien sus procesos de garabateo, por ejemplo, en las plásticas. Ellos lo hacen de manera innata, ¿sí? Y nos hemos venido preguntando, ¿y entonces nosotros qué hacemos con ellos? ¿Sí? ¿Para qué nos necesitan ellos nosotros? Entonces eso nos ha obligado a pensarnos desde otras perspectivas, cuáles son los aportes fundamentales y un poco en la respuesta del para qué nosotros estamos ahí, ¿cierto? ¿Para qué llevamos a nuestros practicantes a estos espacios si estos espacios son espacios que ellos podrían o suceden mejor en su habitualidad de diario vivir, ¿sí? El niño inicia sus procesos de aprendizaje del mundo a través del proceso de imitación. Imita la voz de su papá, imita la voz de su mamá, imita gestos, imita movimientos, hablando pues netamente de lo escénico, ¿cierto? Entonces necesitábamos saber cuáles eran los elementos, ¿sí? Que se transforman del teatro como artes escénicas, como la práctica formal disciplinar, para poderlos llevar con los niños y con las niñas. Y esto nos lo veníamos preguntando antes de la pandemia y se ve pues entonces aplicado acá en toda la pandemia con el agravante, comillas, comillas, de la pantalla, ¿no? El agravante que termina siendo pues eje, digamos, potenciador mismo de las escénicas. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? ¿Qué es este documento? Una sistematización de experiencias de varios practicantes, ¿sí? Nosotros recolectamos durante todo el proceso de COVID sus experiencias, diarios de campo, planeaciones, proyectos de aula, fotografías, videos, percepciones, y desde ahí se comienza a hacer pues el análisis. ¿Y por qué es importante esto para nosotros? Creemos fielmente en que la construcción de conocimiento y sobre todo en este momento de las escénicas con la infancia, se da desde el hacer mismo y desde el reconocimiento de lo que se está haciendo con los niños y con las niñas como lugar válido y como lugar que ha comenzado a funcionar, ¿sí? No creemos en constructos que vienen de arriba, que no han tocado el aula, sino creemos que es desde el aula que hay que comenzar a reconocer elementos que ya se dieron allá para comenzar a validarlos. Y pues desde ahí tener una mirada, digamos, crítica con respecto al proceso de la experiencia y demás. ¿Qué tuvimos en todo este proceso del COVID, del aislamiento? También como agravante que nos encontramos todos los procesos de paro nacional, todos los procesos, digamos, del 21N y demás que ustedes pues ya saben, y digo agravante entre comillas porque pues fueron situaciones, no porque sea una situación grave, sino porque fueron situaciones que pasaron. Y eso además, entonces, ¿qué pasaba? Nuestros practicantes llegaban a dar la clase, muchas, por ejemplo, con profes del distrito, pero no, teníamos paro. Entonces, en la generalidad, nosotros damos 10 a 12 clases en el semestre, pero de las 10 o 12 por el COVID, entonces ya no teníamos 10 o 12, sino eran 8. Pero entonces de las 8 ya no teníamos 8, sino teníamos 4 o 6. Digamos que es de las primeras elementos que nos encontramos cuando tenemos unas mediaciones por las pantallas y como varios elementos sociales que están jugando en ese mismo momento. Que, por ejemplo, el número de clases disminuye y que en tanto disminuye, es un espacio que los niños y las niñas esperan y deleitan y lo disfrutan porque saben que es el espacio desafortunadamente de correr, ¿no? Efectivamente en la escuela, si hay clase, si hay que escoger entre la clase de matemáticas y la clase de escénicas, pues prefiero dejarla de matemáticas y correr la de escénicas para la siguiente semana, pues porque digamos que son los funcionamientos propios de la escuela. Entonces, el espacio se volvió en el momento de las escénicas con los niños y las niñas. Ya sabían ellos que tenían que tener sus espacios dispuestos. Si había alguna silla, correrla o tener un espacio mínimo de 1 metro, un espacio donde ellos se pudieran estar, parar, mover, acostar, ¿sí? Pero sabían ya de antemano que era el espacio diferente. Claro, esto comienza
con lugares de timidez bien difíciles, no teníamos a niños acostumbrados a que su papá y su mamá lo estuviera viendo, recuerden que estamos hablando de un ejercicio con la infancia, y que evidentemente pues era muy acompañado por su papá, su mamá o quien ejerciese en ese momento el lugar de cuidador, ¿sí? Entonces, tenerlos ahí, efectivamente, en un principio tuvimos unos niños un poco coartados en su ser, pero después de unos 3 o 4 clases, les digo 3 o 4 clases, imagínense esto, el primer semestre, más o menos, de toda la pandemia, pues el siguiente semestre ya esto comenzó a funcionar un poquito más, ya teníamos unos niños más acoplados, más tranquilos y que sabían que era el momento de hacer algo absolutamente diferente. Y se disponían, como les estaba diciendo a ustedes, para estar en este espacio ficcional, ¿sí? Ya sabían que su casa no iba a ser casa, su casa iba a ser la selva, su casa iba a ser la playa, su casa iba a ser el bosque o cualquier otro lugar que le pudiese, digamos, proponer, en este caso, el practicante. Les estaba contando, son 5 educadores en formación que se analizaron los documentos de ellos. Teníamos niños entre 3 a 8 años en grupos aproximados de 25. Y aquí fue otro trabajo absolutamente riguroso porque, como les cuento, ya en un segundo semestre, en un segundo momento de estar con los niños un poquito más tranquilos, de haber estado ya transitado unos meses por la pandemia, pues entonces nos encontramos con niños absolutamente propositivos. Todos quieren mostrar el león que hacen, todos quieren mostrar el gesto que hacen, todos quieren cantar la canción que se les está proponiendo y efectivamente aquí tuvimos que tener otros lugares de mediación porque se imaginarán esto en las pantallas, pues apenas hablaban 20, no se escuchaba nada, ¿sí? Esto además nos invita también a otros elementos reguladores con los niños y con las niñas, reguladores que se usan en el aula, pero que se convierten en el espacio ficcional. Cada practicante tiene un elemento regulador. Les voy a poner un ejemplo. Si yo agarro mi pelota acá, ya los niños saben que algo está pasando, ¿sí? Cuando agarro mi pelota, entonces me acuesto en el piso. Cuando agarro mi pelota, me pongo la mano en la cabeza. Algo pasa y se convirtieron esos elementos escénicos también en elementos reguladores, digamos, a través del ejercicio de la pantalla. Lo que les estaba diciendo, más o menos tuvimos en el semestre de 4 a 6 sesiones virtuales con los niños. Fue un proceso muy corto, muy reducido por todo y por todo, por todo y por todo. Y muy tocado también en el caso por el paro nacional del 2021, que son las, digamos, las planeaciones y la documentación, digamos, que se sistematiza. Varias categorías tenemos acá como teóricas, ¿sí? Teatro y educación, artes y infancia y artes, y COVID, infancia y teatro, y una que es la más importante, que es la del teatro aplicado, ¿sí? Como opción para transformar estas infancias confinadas. Ya ahorita más adelante vamos a hablar un poquito del teatro aplicado. Nos encontramos varios lugares y varios elementos importantes. Los cuerpos de los infantes en las pantallas. Los cuerpos, ¿cómo eran los cuerpos de los niños y las niñas en las pantallas? Hubo un elemento fundamental y es que la pantalla se convirtió en escenario, ¿sí? En la escena de ellos mismos, donde ellos mismos se podían ver, ¿sí? En el ejercicio escénico, en este momento en la presencialidad, normalmente el niño pasa, hace, o el ejercicio que se le está proponiendo lo hace, pero no se está viendo. Y fue un elemento fundamental, digamos, del cual nos agarramos muchísimo para poder llamar los niños todo el tiempo acá. El ejercicio de que ellos se vieran inicialmente a ellos, vieran su imagen, fue fundamental. Los llamaba totalmente, digamos, a estar en el ejercicio de la clase, ¿cierto? Y esto permitió una exploración un poquito más profunda de los contenidos que se proponían, ¿sí? Si trabajábamos elementos del gesto, yo podía seguramente hacer un zoom en el gesto de X o Y, de María
o de Pablo para decir, este es el gesto que tú estás haciendo, mírate, te veas así, y evidentemente hay unos elementos de reconocimiento, de identificación, de procesos de cuidado, de procesos de identificación sobre todo, fue, digamos, como lo que más encontramos ahí. Claro, y la casa entonces se convierte en escenario. Entonces, la pantalla es mi escena, pero además la casa se convierte en mi escenario. Todos los objetos son transformables para la escena, ¿sí? Entonces, el lápiz puede ser la varita mágica. Les voy a contar una de las experiencias muy lindas que tuvimos con esto. También en alianza con los papás, que fue un ejercicio fundamental, ya después de que ellos, digamos, se aliaron al ejercicio. Teníamos una niña que tenía una varita, que la maestra le estaba diciendo, listo, te voy a mandar la varita mágica. Y la niña le decía, pero profe, pero no me llega, no me llega la varita mágica, ¿dónde la tengo? La mamá, muy pila, se da cuenta y va y trae un lápiz y le dice, listo, listo, te la voy a enviar, ¡pum! Y cuando la practicante lanza la varita mágica, la mamá le pone en la mano a la niña en el otro lado de la pantalla un lápiz que es la varita mágica. Y al final, pues efectivamente la niña no quería soltar su varita mágica. Esto había sido, y además su profe se la había lanzado a través de la pantalla, ¿cierto? Entonces, comenzamos a traspasar todos estos elementos de la pantalla en alianza, evidentemente, con los papás y en alianza en el juego ficcional, en la creación del espacio ficcional con los niños y con las niñas. Ellos saben que están en su casa, no se están mintiendo, pero saben que su casa en este momento termina siendo 1000 lugares de exploración y de juego. Un elemento, digamos, un poquito que no fue tan chévere, aquí está como docente cegado por la pantalla. Claro, efectivamente entonces hubo un momento ya después de que los niños y las niñas estaban tan felices, pues que si tenían que hacer perro, hacían perro, pero efectivamente pues si se quitan de la pantalla, pues yo ya no lo veo. Entonces hay unos elementos que luego nos tocó comenzar a trabajar en ciertos niveles, porque normalmente nosotros de escénicas, pues vamos mucho al piso, entonces vamos al piso, hacemos la lagartija, hacemos tal animal o hacemos tal o cual ejercicio, siempre al piso, pero luego nos tocó, digamos, transformar esto o decirle al niño y a la niña que se montara en la silla e hiciera su ejercicio encima de la silla o encima de la cama o, ¿sí? O revisar, digamos, como múltiples estrategias para poder revisar un poco también qué estaba haciendo el niño y poderle seguir el juego, ¿sí? Poder seguir creando el espacio ficcional que los niños y las niñas estaban proponiendo. Los practicantes se convirtieron en jugadores con los niños y con las niñas, en observadores al detalle, ¿sí? Si el niño de la pantalla que estaba en la esquina había traído un muñeco, allá íbamos y allá seguíamos, evidentemente sin dejar de trabajar nuestros contenidos, por ejemplo, de niveles, alturas, ritmos, todo lo que se trabaja en las escénicas, pero sí aliándonos allá. Tuvimos un espacio muy bonito, se llamó Animalandia, un espacio virtual que desarrollábamos los sábados, y el espacio efectivamente pues tenía al inicio muy poquitos niños, y se les hizo a los niños la invitación de que para la próxima vez invitaran a un amigo, en pro de que le dijeran a alguien que viniera, algún niño. Pues, oh sorpresa, que la siguiente clase nos llega una niña con un amigo, pero su amigo es su peluche. Y entonces ya no nos llegó un amigo, nos llegaron 20. Todos los niños y las niñas trajeron sus amigos. Y eran sus amigos. Y jugamos de ahí para allá con Animalandia las 6 o 8 sesiones que se hicieron con los amigos. Y los amigos venían. Y cada vez invitábamos más amigos. Entonces luego teníamos una pantalla llena de amigos. El león, el tigre, la muñeca, todos los juguetes que se pudiesen encontrar y fueran aptos de juego, ahí estaban, ¿sí? Entonces tuvimos 10 o 15 niños, pero teníamos en real un montón de jugadores en los espacios para jugar con esto.
En algunas ocasiones, sobre todo al principio, tuvimos unas aulas limitadas y limitadas en tanto lo que les estaba diciendo al principio, el acompañamiento, digamos, tener a los niños y a las niñas con acompañamiento de sus papás al inicio fue un poquito raro, ellos se sentían extraños, no estaban acostumbrados, sin embargo, digamos, esto se fue como diluyendo y los papás terminan siendo cómplices de nuestros juegos ficcionales, como la historia pues que les contaba hace un momento. Cuerpo en constante movimiento, posibilidad de ruptura de lo cotidiano. Efectivamente, las clases de los niños y las niñas, pues como las de muchos, como los espacios de todos, pues eran sentados frente a la pantalla, pero estas clases eran sin sillas, estas clases eran para moverse, estas clases eran para saltar, y por eso les decía al principio, eran unas clases absolutamente esperadas y anheladas para los niños. En tanto, como primer ejercicio les proponíamos un momento de ruptura y de hacer algo diferente a lo que venían pues haciendo. El segundo eje, como resultado, imitación y teatro gestual como contenidos centrales del teatro aplicado, ¿sí? La imitación es un lugar que venimos trabajando e indagando desde hace mucho tiempo, como les digo, es innato en los niños y en las niñas, eso no tiene discusión. Sin embargo, fue fundamental para nosotros en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje porque se convirtió en la guía para hacer el ejercicio, ¿sí? El ejercicio de la pantalla y de no verme o no vernos con los niños, pues fue bastante difícil, pero iniciamos por ejercicios de imitación. Tócate el cachete, o sea, cosas muy básicas, volvimos a lo básico, volvimos a lo esencial para poder ir llegando a los lugares de creación. El lugar de la imitación fue de los primeros que se trabajó el primer y segundo semestre de la pandemia y de ahí para allá pues seguramente encontramos muchos lugares de creación ya con confianza, pero como les digo, al inicio teníamos unos niños como tan sentados, tan cohibidos, tan extrañados de lo que estaba pasando, que no se querían mover, no querían proponer, no entendían cómo era que veían en la pantalla, ¿sí? Y pues este ejercicio de imitación fue, digamos, fundamental. Y el mismo corporal dramático, pues también fue fundamental. ¿Por qué? Porque se convirtió en una técnica que en el análisis nos dimos cuenta que la mayoría de estudiantes practicantes de nosotros implementaron con los niños y las niñas. No en tanto técnica, ¿sí? No en tanto copia neta de la técnica, sino en tanto lugar que proponía unos movimientos del docente diferentes, diferenciados, y que hacía que el niño volviera al espacio, ¿sí? Entonces el profesor podía hacer aquí un movimiento súper chiquito y otro lento, y cuando algo, digamos, se extrañaba en el movimiento del docente, pues evidentemente los niños que se habían ido o que algo pasaba fuera de la pantalla, pues podían volver porque sabía que algo pues estaba pasando acá. Ay. El espacio ficcional, la magia del teatro en una pantalla, lo hemos venido hablando. Para esto tenemos a Duati y todo el término del tecnovivio, digamos que viene del proceso también del convivio, ¿sí? De que lo teatral nos genera un encuentro aquí a nosotros y nosotros acordamos estar en un espacio y nosotros acordamos imaginar que yo ya no soy Eliana, sino yo puedo ser Julieta, sino yo puedo ser, lo acordamos, ¿sí? Pero cuando pasa toda la pandemia, pues evidentemente hay una ruptura, digamos, de este espacio, pero creamos otro, que además se da en la pantalla, y lo que les digo, los niños y las niñas son un hit para crear estos espacios ficcionales y para poder llegar a jugar con nosotros, y entonces la pantalla se vuelve fundamental, se vuelve el teatro temporal. Muchas veces jugamos solamente con las manos, solamente con los gestos, jugamos a hacer movimientos, jugamos a teatro de sombras, todo lo que ustedes quieran pensar, seguramente pues lo jugamos, y esto terminaba siendo el teatro, el ejercicio mismo del teatro. Y evidentemente pues ahí hay unos códigos actor-espectador que se reconfiguran,
por lo que les digo, no estamos en lo presencial y hay unas configuraciones, entonces efectivamente ya los niños saben que en algún momento, por ejemplo, el profesor silenciaba a todos los niños y les decía, vamos a silenciar porque necesito que me miren. Y sabían que ya en el momento luego, después de que se silenciaban, podían ellos hacer sus aportes o hacer sus preguntas o hacer pues sus muestras. El espacio ficcional, nuestra querida casa, que en este justo momento la amamos con todo el corazón porque pues se convierte en el espacio que los niños y las niñas desean ser y se convierte también en el lugar de respiro de ellos, ¿no? De que su casa por 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, el tiempo que durara la clase, pues era un castillo de reyes, era lo que fuera y podía un poco hacer el ejercicio también de salir de su casa, transitar otro espacio y volver. ¿Cómo fueron las clases de teatro como experiencia a través de la tecnología? La pantalla, el escenario mismo, ¿sí? El espacio y tiempo teatral implicó, me va a permitir leer este pedacito que es bien importante, el espacio y tiempo teatral como experiencia implicó la modificación de lugares donde se tomaba la clase de teatro, sus casas. Disponer el espacio, ponerse de pie, apagar y encender el micrófono, prender la cámara y ubicarse de manera que pudiera vivir la clase, verse, moverse y escucharse, tener ropa adecuada, entre otros. Es decir, encontramos, digamos, en nuestro ejercicio de clase las maneras de estar en una clase de teatro. No era tomar una clase de matemáticas, no era tomar una clase de inglés, no era tomar una clase de español, era tomar una clase de teatro. Y había una disposición. Los niños y las niñas sabían que corrían la sala o la disponían de X manera, o si tenían el mat de yoga, pues colocaban el mat de yoga, y que además los niños y las niñas no venían en ropa que les pudiese incomodar, sino que sabían ya que podían venir en las sudaderas de sus colegios o en cualquier, digamos, ropa que les permitiera pues el ejercicio del movimiento. Y este punto que es absolutamente importante. ¿Y cuáles fueron los momentos de la clase, entonces, en una clase, digamos, de teatro mediada por la tecnología? 4 momentos bien importantes. El anuncio. Nos dimos cuenta que era absolutamente necesario llegar y escuchar a los niños. ¿Qué les había pasado en su día? Si no lo hacíamos, no era posible hacer la clase. Los niños y las niñas necesitaban hablar con sus amigos, con alguien que no fuera parte, que no hiciera parte de su familia. Contarle que su mamá había roto la olleta, que había estado viendo X programa o que había hecho X o Y cosa o lo que hubiese hecho. Y ya con eso podíamos iniciar los momentos de la clase tranquilos. Eso nos dimos cuenta en todo el proceso. No es que llegamos y bueno, vamos a clase. No, el niño necesitaba decirle a su amigo que lo extrañaba, por ejemplo, ¿sí? Decirle a su amiga que estaba linda, que cómo le había crecido el cabello, o en fin, 30.000 cosas, necesitaban decírselo, y era el espacio porque seguramente en las otras clases no se daba, en las otras clases seguramente pues llegaban a su clase y ya, pero este era el espacio de hablar inicialmente. ¿De qué? De su vida, de lo que estaba pasando, y evidentemente pues de todo lo que estaba pasando en el ámbito de las marchas y de la pandemia. Y esto lo llamamos 3 actos. Un primer acto. Piensen un poco en que esto era cerrar los ojos y transportarnos al espacio ficcional, ¿sí? Un poco, si lo pensamos en el teatro, apago las luces y abro los telones. Eso fue nuestro primer acto, el tránsito al espacio ficcional. Unos ejercicios de disposición, unos ejercicios de invitación a conectarse con nosotros, a estar un rato con nosotros y a decirles que hoy su casa no era su casa, sino que era, pongan lo que quieran ahí en sus puntos suspensivos. Un segundo acto que efectivamente ya era la vivencia del espacio ficcional, la vivencia de la propuesta que llevaban los practicantes, mimo corporal dramático, trabajo sobre animalidad, trabajo sobre niveles, calidades de movimiento. Y un tercer acto
que era el tránsito de la salida de este espacio ficcional, ¿sí? Y la reflexión de lo que habíamos hecho, volver a la casa, ¿sí? Salgo del teatro y vuelvo a la casa. Y algo muy importante en este último acto, la promesa del regreso. La promesa de, profe, ¿y cuándo nos vemos? Profe, mañana tenemos clase contigo. Profe, nos vemos esta tarde en clase. Era la promesa de el regreso y de que el proceso también iba a continuar, de que no paraba ahí. Y las conclusiones, quiero iniciar con las 5C del teatro aplicado. El teatro aplicado nos habla de las 5C, cuerpo, corazón, cerebro, cultura y creatividad a través de los procesos teatrales. Y es un punto bien importante, digamos, que encontramos acá en la realización de nuestro ejercicio de enseñanza-aprendizaje con los niños y con las niñas, con nuestros practicantes. Evidentemente, conclusiones y discusiones. Tuvimos que adquirir unas competencias tecnológicas, ¿sí? Aprender a apagar la cámara, cerrar la cámara, compartir pantalla con sonido, no me suena la canción, sí me suena la canción, en fin, 30.000 estrategias aprendimos ahí. Encontrar el teatro como simultáneo, podíamos estar en la casa de todos ustedes y todos podíamos estar haciendo una escena, por ejemplo. Entender que el teatro era simultáneo en tanto acordábamos estar acá, ¿cierto? Entonces tú eres Romeo, tú eres Julieta, y primero habla Romeo, luego habla Julieta, o luego habla el personaje que sea, y encontrábamos en este ejercicio el ejercicio de la simultaneidad y del teatro a la distancia también. Encontramos unas nuevas maneras de teatro. Una reivindicación de las artes y la cultura, que esto es un ejercicio importante. Yo creo que nosotros hemos tenido unos avances bien importantes en lo que a artes e infancia se refiere, pero en este momento, con toda la pandemia, nos dimos cuenta que eran fundamentales con los niños y con las niñas. Eran los espacios de darles respiro, de dejarlos ser y de invitarlos a que, así estuvieran en su casa, podíamos seguir creando e imaginando. La imitación y el teatro gestual, el teatro de objetos, mimo corporal, como contenidos que fueron transversales, de los que más se trabajaron. Y cuando regresamos a clase, tuvimos la oportunidad de regresar a clase con estos niños, ¿sí? De hacer el tránsito de salida de la pandemia. Ya conocían a sus profesores, ya sabían cuáles eran las reglas del juego, entonces ya no organizaban la sala de su casa, sino que organizaban el salón. Y ya nos encontrábamos con unos elementos teatrales que habíamos podido trabajar de manera virtual, pero que fueron comprendidos de manera presencial también. Con esto termino y ya. Muchísimas gracias por el espacio. Creamos fielmente en la infancia. Tenemos nuestro grupo de investigación que se llama Rayuela. Y nada, esperamos que nos sigan invitando. Muchísimas gracias.